Bueno, continuando con el desarrollo histórico de la inmunología, les comento que en 1890, es decir, 7 años después del establecimiento de la teoría de la fagocitosis, dos investigadores de nombres Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato propusieron la contraparte de la teoría de la inmunidad celular de Meshnikov. Ellos propusieron la teoría de la inmunidad humoral. Ben y Kitasato descubrieron que el suero de animales que habían sido inmunizados con toxina diftérica o con toxina tetánica contenía una actividad antitóxica específica. Y si el suero de esos animales era transferido a un animal o a una persona no inmune, ese suero podía conferir protección de corta duración contra los efectos de dichas toxinas. Los experimentos que realizaron Behring y Kitasato demostraron que al contacto con la toxina, el organismo produce antitoxinas y que esas antitoxinas se encuentran en el suero. Al transferir este suero a un animal no inmune junto con una dosis letal de la misma toxina, el animal era protegido de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque este suero contenía antitoxinas que neutralizaban los efectos nocivos de dicha toxina. Behring y Kitasato también determinaron que la actividad antitóxica del suero de animales inmunes era específica, ya que si el suero provenía de un animal que había sido inmunizado con toxina tetánica, por ejemplo aquí, bueno, pues ese suero no protegía a un animal no inmune contra los efectos de una toxina diferente, como la toxina diftérica. Es decir, esta toxina y esta toxina deberían de ser iguales para que se presentara la neutralización de la misma y la protección del animal no inmune. La actividad antitóxica del suero se debía a sustancias que se unían de un modo específico a las toxinas y que neutralizaban su efecto. Es por eso que inicialmente a esas sustancias se les denominó antitoxinas. Hoy sabemos que son proteínas, particularmente o específicamente son glicoproteínas y se conocen como anticuerpos. Como esas antitoxinas o anticuerpos se encontraban en un líquido corporal, el suero, y antiguamente a esos líquidos corporales se les conocía como humores, Behring y Kitasato establecieron su teoría de la inmunidad humoral para tratar de explicar los mecanismos responsables de la defensa, lo cual difería mucho de lo que Meshnikov con su teoría de la fagocitosis había propuesto. En 1891, Behring salvó a una niña con difteria utilizando suero de caballo que había sido previamente inmunizado. Al cabo de 3 años se habían inmunizado 20,000 niños alemanes con una vacuna contra la difteria. Por este notable logro, Behring recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1901. Después de los experimentos de Behring y Kitasato, quedó claro que podía inducirse la producción de anticuerpos contra una amplia gama de sustancias, no solamente contra las toxinas. Entonces ese nombre de antitoxinas ya no era tan correcto. Por ello se le cambió el nombre de antitoxinas a anticuerpos. Y a las sustancias capaces de estimular la generación o la producción de anticuerpos se les llamó antígenos. Ese término se deriva de estas dos palabras en inglés, y por eso en español a esta sustancia se le denomina antígeno. Los antígenos pueden ser de cualquier naturaleza química, la mayor parte de ellos son proteínas, pero pueden ser lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, glicolípidos, glicoproteínas, lipoproteínas, etcétera.
Lo que sí es que entre más complejos sean estructuralmente hablando, mayor es su capacidad para generar una respuesta inmunológica. Los antígenos pueden ser extraños o pueden ser propios. En ciertas situaciones anormales, ya les había mencionado, que algunas moléculas propias del individuo pueden estimular la producción de anticuerpos y activación de los linfocitos T. Tal es el caso de las enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la artritis. Aquí algunas moléculas del individuo fungen como antígenos propios, ya que estimulan la producción de anticuerpos. Y también se les conoce como autoantígenos. Los antígenos extraños pueden ser, no sé, una bacteria, un virus, un hongo, etcétera. O sea, pueden ser infecciosos, pero también pueden ser no infecciosos, como sucede en el caso de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo no es para nada una célula infecciosa, pero sí puede ser una célula extraña cuando se introduce al organismo de un individuo diferente en una transfusión sanguínea, y lo mismo sucede en el trasplante de órganos. Los anticuerpos pueden ser definidos como glicoproteínas que se producen después del estímulo antigénico y que tienen la característica de que van a reaccionar única y exclusivamente con el antígeno inductor de su producción. Los anticuerpos también son conocidos como inmunoglobulinas. Estos pueden estar presentes en la superficie de los linfocitos B o pueden ser solubles, pueden estar en el suero o en otros fluidos corporales como las mucosas y también en la leche materna. Aquí tienen ustedes un linfocito B. Un linfocito B es una célula capaz de producir anticuerpos. No todas las células del cuerpo son capaces de producir anticuerpos, a excepción de dos, que son los linfocitos B y las células plasmáticas. Los linfocitos B producen anticuerpos y lo hacen en una cantidad limitada. No es muy grande la producción de anticuerpos por parte de un linfocito B. Y cuando los producen, los colocan en su superficie para que estos anticuerpos funcionen como receptores que reconocen antígenos. Estas bolitas que ustedes ven en rojo aquí son los antígenos que está reconociendo el linfocito B a través de su receptor de superficie, que es un anticuerpo. Una vez que se lleva a cabo el reconocimiento del antígeno por el receptor del linfocito B, esta célula se va a diferenciar o se va a transformar en una célula que se conoce como célula plasmática. Esta célula cambia su forma, cambia su morfología y va a producir ahora una gran cantidad de anticuerpos, y esos anticuerpos no los va a poner sobre su superficie, sino que los va a liberar o los va a secretar a la sangre para que a través de ella estos anticuerpos lleguen a los sitios en donde están los antígenos que indujeron su producción y poder llevar a cabo la eliminación de los mismos. Entonces, en conclusión, podemos decir que los anticuerpos son glicoproteínas que son producidas por el sistema inmunológico cuando éste detecta antígenos tales como bacterias, hongos, parásitos y virus. Estos anticuerpos se encuentran localizados en la superficie de los linfocitos B, donde funcionan como receptores. Después de que reconocen antígeno, esos linfocitos B se transforman en células plasmáticas, las cuales van a producir una gran cantidad de anticuerpos y los van a secretar. Ahora bien, después de que Ver y Nikita Sato descubrieron a los anticuerpos, había que determinar qué eran y cómo se producían. Fue en 1900 cuando un científico alemán de nombre Paul Ehrlich fue el primero en intentar explicar cómo se formaban o cómo se producían los anticuerpos, y esto lo hizo mediante su teoría de las cadenas laterales. Esta teoría de las cadenas laterales, pese al tiempo que ha transcurrido, sigue vigente con algunas modificaciones. En la teoría de las cadenas laterales, Ehrlich propuso que en la sangre de todos los animales superiores, incluido el hombre, circulaban células y que esas células
portaban en su superficie una gran diversidad de receptores, cada uno de ellos con una especificidad única. A estos receptores, Behring los llamó cadenas laterales, de ahí el nombre de la teoría. Según Ehrlich, cuando la toxina penetraba al organismo, se mezclaba con la sangre y hacía contacto con estas células y seleccionaba de entre todos esos receptores o todas esas cadenas laterales existentes aquella que le fuera complementaria. Como resultado de esa interacción, la célula incrementaba la producción de ese receptor o de esa cadena lateral seleccionada y esa iba a terminar por soltarse, mezclarse con las otras proteínas de la sangre y de esa manera iba a neutralizar a la toxina. Y fíjense que efectivamente la mayoría de las células del sistema inmunológico poseen en su superficie una gran diversidad de receptores diferentes, pero no es el caso de las células productoras de anticuerpos. En el caso de los linfocitos B, que son las células productoras de anticuerpos de manera inicial, estas células poseen, sí, muchos receptores en su superficie, pero todos ellos son idénticos entre sí. Es decir, reconocen al mismo antígeno o tienen la misma especificidad. Los linfocitos B se generan y maduran en la médula ósea. ¿Qué quiere decir que maduren? Bueno, la maduración de los linfocitos B consiste precisamente en la adquisición de ese receptor, de ese anticuerpo en su superficie que le va a permitir llevar a cabo su función, que es de manera inicial la de reconocer al antígeno. Este es un proceso difícil, luego lo vamos a ver, pero bueno, después de que el linfocito B logra al fin expresar en su superficie un receptor funcional, un receptor que sirva, ese linfocito B va a proliferar, se va a multiplicar y va a generar un conjunto de linfocitos que comparten al mismo receptor. Todos los linfocitos de una clona son idénticos entre sí. Entonces, ¿cómo definimos a una clona? Como un conjunto de unos cuantos linfocitos que son idénticos entre sí porque comparten o tienen al mismo receptor, reconocen al mismo antígeno. Bueno, ya tenemos a los linfocitos maduros. ¿Qué sigue? Van a salir de la médula ósea hacia la circulación. Evidentemente en la médula ósea no solamente se va a generar una sola clona de linfocitos, se van a generar un montón. Existen de 10 a la 9 a 10 a la 11 clonas diferentes de linfocitos. Bueno, entonces ya tenemos aquí a las clonas, a las diferentes clonas, aquí están representadas por diferentes colores y si ustedes se fijan los receptores en la superficie que son anticuerpos son diferentes. Reconoce cada una de estas clonas antígenos diferentes. Estas clonas en la circulación se encuentran en estado de reposo. Cuando el antígeno entra al organismo va a seleccionar de entre todas estas clonas a aquella clona que tenga los receptores específicos para él. Y entonces en ese momento se va a llevar a cabo una interacción entre el receptor del linfocito B y el antígeno y esta clona va a salir de su estado de reposo. Se va a despertar, se va a activar, se va a multiplicar para llevar a cabo la eliminación de ese antígeno. Ya sabemos que esta célula, después de multiplicarse, se va a transformar en una célula plasmática que produce y secreta una gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos van a ir a buscar al antígeno para eliminarlo. Esto que les acabo de decir es lo que enuncia la teoría de la selección clonal que fue propuesta por McFarland Burnett en 1959. Si ustedes se dan cuenta, no difiere mucho esto de lo que propuso en su teoría de las cadenas laterales Paul Ehrlich. Pero a diferencia de que lo que Ehrlich propuso lo hizo casi 60 años antes de esta teoría. De ahí la importancia de la teoría de las cadenas laterales. Bueno, entonces ya sabemos cómo es que se producen los anticuerpos.
En 1920 se determinó que los anticuerpos eran proteínas. En aquella época ya se tenía la sospecha de que probablemente los anticuerpos eran proteínas, pero había que demostrarlo. Y fue este señor, Michael Heidelberger, al que se le ocurrió una forma muy sencilla, pero muy ingeniosa de demostrarlo. Fíjense que en aquel entonces, en 1920, era más que imposible tener a un anticuerpo en su estado puro para poder estudiarlo. La única forma en la que podía obtenerse el anticuerpo en una forma más o menos pura era haciéndolo reaccionar con su antígeno específico. Entonces íbamos a tener para estudiar a un complejo antígeno-anticuerpo, y eso fue lo que él hizo. Y además, basándose en que ya se sabía que las proteínas tenían un porcentaje aproximado de nitrógeno de 14%, Heidelberger utilizó como antígeno para inmunizar a un animal de laboratorio polisacárido de neumococo completamente libre de nitrógeno. Veamos. A este animalito de laboratorio le inyectó un antígeno. Cuando a un animalito de laboratorio o una persona se pone en contacto con un antígeno, pasan aproximadamente 7 días para que en el suero de este animal o de esas personas se detecte a los anticuerpos. Entonces, se le inyectó el antígeno, que era polisacárido de neumococo completamente libre de nitrógeno, y al día 7 a este animal se le sangró. La sangre se centrifugó, se obtuvo el suero, y ahí en el suero estaban los anticuerpos. Ese suero ya in vitro se hizo reaccionar con el antígeno específico, es decir, con el polisacárido de neumococo completamente libre de nitrógeno. ¿Y qué es lo que yo obtuve? Un complejo antígeno-anticuerpo. Bueno, yo no lo obtuve, lo obtuvo Heidelberger. Ese complejo es un precipitado. Ese precipitado se lavó y luego se le analizó el porcentaje de nitrógeno que contenía, y el porcentaje que arrojaron sus resultados fue de un 14%. Ese 14% correspondía enteramente a la molécula de anticuerpo, porque él había utilizado como antígeno a un polisacárido completamente libre de nitrógeno. Entonces, la conclusión a la que se llegó fue que los anticuerpos eran proteínas. Ok, ya se sabía que los anticuerpos eran proteínas. Tiselius y Cabot quisieron conocer a qué fracción de las proteínas séricas pertenecían los anticuerpos. Ya sabemos que las proteínas séricas pueden ser albúminas o pueden ser globulinas. De las globulinas hay alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Tiselius y Cabot? A un animal de laboratorio nuevamente se le inyectó un antígeno. En este caso fue la ovoalbúmina. Al día 7 se obtuvo sangre de este animal. Esa sangre se centrifugó y en el suero seguramente había anticuerpos anti-ovoalbúmina. Ese suero se dividió en 2 partes. Una de esas partes fue sometida a un análisis cromatográfico y se obtuvo este gráfico. La otra parte del suero que habían reservado Tiselius y Cabot, antes de hacer el análisis, lo pasaron por una columna en la cual, estaba empaquetada la ovoalbúmina. Entonces, los anticuerpos presentes en el suero, los anticuerpos anti-ovoalbúmina, obviamente iban a quedarse unidos a la ovoalbúmina empaquetada en la columna. El suero residual fue sometido al mismo análisis y se obtuvo este gráfico. Si ustedes observan, los picos correspondientes a las gamma globulinas y a las beta globulinas se ven disminuidos, lo cual significa que a esas fracciones es a la que pertenecen los anticuerpos, porque los anticuerpos se habían quedado en la columna pegados a su antígeno, y por eso estos picos se disminuían. Entonces, la conclusión fue que los anticuerpos pertenecen a la fracción de las globulinas, principalmente a las gamma y a las beta globulinas, y es por eso que a los anticuerpos se les denomina inmunoglobulinas, porque son globulinas que confieren inmunidad.
Bueno, pues ya vimos cómo se producen los anticuerpos y cómo es que se demostró que eran proteínas. En lo que se refiere a la estructura, bueno, pues también conocemos los detalles. Sabemos que una molécula de anticuerpo tiene 4 cadenas polipeptídicas en su estructura. 2 de esas cadenas, estas que están aquí, son cadenas H o cadenas pesadas. Y estas 2 de los extremos son las cadenas L o cadenas ligeras. Cada una de estas cadenas ligeras se encuentra unida a una cadena pesada a través de puentes o enlaces disulfuro. Y las 2 cadenas pesadas se encuentran unidas entre sí también a través de puentes disulfuro. Esta región que les estoy señalando aquí se conoce como región de bisagra y es una región que le permite a la molécula de anticuerpo tener flexibilidad. Es decir, esta región bisagra le permite a la molécula de anticuerpo poder abrir o poder cerrar estos bracitos del anticuerpo. ¿Qué peso molecular en total tiene una molécula de anticuerpo? Tiene un peso molecular de 150 kilodaltones. Las cadenas pesadas tienen un peso molecular de 50 kilodaltones, mientras que las cadenas ligeras pesan 25 kilodaltones. En la molécula de anticuerpo existen 2 regiones. Está la región que está en naranja en cada una de las cadenas, que es la región variable, porque en esa región los aminoácidos que se encuentran ahí varían mucho de acuerdo a la especificidad del anticuerpo del que estemos hablando, mientras que el resto de las cadenas, que es lo que está en azul, son las regiones constantes. En una molécula de anticuerpo se reconocen también 3 fragmentos. Los bracitos, que son estos que están aquí, y este que está aquí, se denominan fragmentos Fab. Son los fragmentos de unión al antígeno. Aquí es donde se va a llevar a cabo la unión del antígeno, por eso su nombre. Este tercer fragmento de aquí, que sería la colita del anticuerpo, se denomina fragmento FC y FC significa fragmento cristalizable. Entonces, con base en lo que les acabo de decir, podemos concluir que una molécula de anticuerpo posee 2 sitios para unir antígeno. Aquí hay un sitio y aquí hay otro sitio. Vamos a ver otra estructura de la molécula de anticuerpo. Aquí tenemos una molécula de anticuerpo. Aquí observamos el extremo amino terminal. Aquí está el extremo carboxilo terminal. Esta es la región de la bisagra, es la que le da flexibilidad. Aquí pueden ver el enlace disulfuro que une a las 2 cadenas pesadas, que sería esta y esta. Y estas cadenas ligeras también se unen a cada cadena pesada a través de enlaces disulfuro. Pueden observar también que hay como estos bucles o estas asas en la molécula de anticuerpo. A esas estructuras globulares se les denomina dominios. ¿Cómo puedo definir a un dominio? Un dominio es una secuencia de aproximadamente 100 aminoácidos que se pliegan entre sí de manera globular e independiente al resto de la cadena. Una cadena pesada tiene entre 430 y 450 aminoácidos aproximadamente. Entonces, si nosotros sacamos cuentas, en una cadena pesada habrá aproximadamente entre 4 y 5 dominios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Esto que ustedes ven aquí son los carbohidratos que hacen que estas sean glicoproteínas en el sentido estricto. En una
cadena ligera hay aproximadamente de 210 a 230 aminoácidos. Eso nos da para que una cadena ligera tenga 2 dominios. Cada uno de los dominios va a recibir un nombre y ese nombre va a depender del tipo de cadena, es decir, si es una cadena ligera o una cadena pesada, y va a depender ese nombre también si se encuentra en la región constante o en la región variable. Recuerden que las regiones variables son las que están en naranja y todo lo que está en azul de cada cadena es la región constante. Entonces, tomando en consideración esos dos aspectos, podemos decir que este dominio de aquí, por pertenecer a la región variable y a la cadena pesada, sería denominado BH, variable de la pesada. Este de igual manera, ¿no? Es el variable de la pesada, el variable de la pesada. Como este ya está en la región constante, sería constante de la pesada, es decir, CH. Este de igual manera sería CH y este también. Para hacer la diferencia entre cada uno de estos dominios, solamente se enumeran desde el extremo amino terminal al carboxilo terminal, de tal manera que este de aquí sería CH1, este sería CH2 y este sería CH3. Y en el caso de la cadena ligera, por estar en la región constante, este sería denominado CL, BL, CL. Y aquí pueden observar los diferentes fragmentos que les mencioné hace un momento. Los fragmentos de unión al antígeno, que serían los bracitos, y el fragmento cristalizable, que sería la colita del anticuerpo. Bueno, ya conocimos la estructura de los anticuerpos, pero ¿cómo se llegó a todo ese conocimiento relacionado con la estructura de los anticuerpos? Bueno, pues cuando se inició con el estudio de la estructura de los anticuerpos hace muchos años, el interés por saber cómo eran los anticuerpos llevó a los inmunoquímicos de aquella época a tratar a estas moléculas proteicas con diferentes proteasas con el fin de conocer y de analizar los productos de su hidrólisis. Dos de estas proteasas aportaron información valiosa para establecer la estructura de los anticuerpos. Porter fue un científico que llevó a cabo la digestión de IgG de conejo con la enzima papaína y esto lo hizo en condiciones de proteólisis limitada, obviamente, ¿no? Para no digerir a toda la molécula. Y como resultado de la digestión con papaína, la molécula de anticuerpo generó en aquel entonces 3 fragmentos. Porter observó que cada uno de esos fragmentos tenía un peso molecular de 50 kilodaltones. 2 de esos fragmentos eran idénticos entre sí y tenían la propiedad de unir al antígeno y por eso les denominó fragment antigen binding, fragmento de unión al antígeno. El tercer fragmento, que también tenía un peso de 50 kilodaltones, no tenía esa propiedad de unirse al antígeno y como cristalizaba, le llamó fragmento FC. La otra proteasa que dio información valiosa fue la pepsina. Si ustedes ven esta imagen, pueden darse cuenta que el corte de la papaína de la molécula de anticuerpo ocurre por encima del puente disulfuro que une a las dos cadenas pesadas. Es por eso que se generan los 3 fragmentos. Pero la pepsina tiene un sitio de corte diferente. Ella cortaba debajo del puente disulfuro y es por eso que se generaba un fragmento de 100 kilodaltones, que es este que está aquí, al cual se le denominó FAB2, porque estaban los 2 FAB unidos. El resto de la cadena de anticuerpo era digerida a pequeños oligopéptidos. El FAB2 tenía sus sitios de combinación para el antígeno intactos y era capaz de reaccionar con el antígeno específico.
Edelman, Gerald Edelman, se le ocurrió reducir a la molécula de anticuerpo con 2-beta-mercaptoetanol para romper los puentes disulfuro y conocer los productos de la disociación. Y él, cuando trató a la molécula de anticuerpo con este agente reductor, observó que la molécula de anticuerpo se disociaba en 2 componentes diferentes. 2. Uno de ellos tenía un peso de 50 kilodaltones y el otro de 25. Entonces, si nosotros sumamos, nos da 75 y esto era apenas la mitad del peso molecular que ya se sabía en aquel entonces que era de 150 kilodaltones, el peso molecular de un anticuerpo. Entonces, se dedujo o se llegó a la conclusión de que entonces había 2 componentes de 50 kilodaltones y 2 componentes de 25. A aquellos componentes o aquellas cadenas polipeptídicas que tenían el peso de 50 kilodaltones se les llamó cadenas H o pesadas. Y a las de 25 kilodaltones se les llamó cadenas ligeras o cadenas L. Posteriormente, el mismo Edelman se encargó de secuenciar cadenas pesadas y ligeras de anticuerpos de diferentes especificidades y encontró que los primeros 100 aminoácidos, es decir, el primer dominio de cadenas pesadas y ligeras, era el que variaba en secuencia de aminoácidos, mientras que el resto de la cadena permanecía relativamente constante. Es por eso que en una molécula de anticuerpos se distingue en 2 regiones. El primer dominio, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, constituyen la región variable, mientras que el resto de las cadenas constituyen la región constante. Con todos estos datos, en 1959, Edelman y Porter dilucidaron la estructura general de los anticuerpos y por ello recibieron el premio Nobel en 1972. Entonces, hasta este punto podemos concluir que los anticuerpos son muy importantes en la defensa del organismo, al igual que lo son los fagocitos. Vimos entonces fagocitos y anticuerpos. Recordemos que en 1883 la teoría de la inmunidad celular de Meshnikov y en 1890 la teoría de la inmunidad humoral de Behring y Kitasato fueron establecidas y a partir de ese momento las 2 teorías entraron en disputa, defendiendo cada una de ellas su propuesta, hasta que en 1904 vino la conciliación de las 2 teorías, al demostrarse que tanto las células fagocíticas como los anticuerpos participaban en la defensa del organismo ante las sustancias extrañas. Este señor, Almond Wright, demostró que los anticuerpos unidos al antígeno potenciaban o amplificaban la capacidad fagocítica de macrófagos, neutrófilos, monocitos en contra de ese antígeno. A este proceso de facilitación, potenciación o amplificación de la fagocitosis se le conoce como opsonización. Entonces, que quede muy claro, un fagocito puede ingerir a un antígeno así tal cual se introduzca al organismo. Pero ese proceso de fagocitosis se ve amplificado o potenciado si ese antígeno se encuentra recubierto por ciertas moléculas que se conocen como opsoninas. Las opsoninas pueden ser los anticuerpos o pueden ser algunos fragmentos de complemento. Ustedes ya saben que en el proceso de la fagocitosis el primer paso que ocurre es la interacción de un receptor que existe sobre la superficie del fagocito con una estructura antigénica. Eso hace que esta bacteria, en este caso, sea fagocitada. Bueno, pues cuando esta bacteria se encuentra opsonizada o recubierta con anticuerpos, dijimos que ese proceso de fagocitosis se ve potenciado, y eso es porque sobre la superficie de los fagocitos también existen receptores que reconocen a la porción Fc de los anticuerpos que se encuentran recubriendo a esta bacteria. La unión entre el receptor Fc
y la región FC del anticuerpo, esa unión es mucho más fuerte o hay mucha más afinidad que la que observamos en este caso. Es por eso que la fagocitosis se ve facilitada cuando el antígeno está recubierto con algunas opsoninas, como en este caso el anticuerpo. En esta tablita vamos a observar de mejor manera lo que les acabo de decir. Tenemos a un fagocito y tenemos, en este caso vamos a suponer que es una bacteria el antígeno. ¿La fagocitosis se puede llevar a cabo? Sí, perfectamente bien. ¿Hay una opsonina recubriendo a este antígeno, a esta bacteria? No, no lo hay, pero nosotros ya sabemos que hay una interacción entre el receptor que existe aquí en la superficie del fagocito y una estructura antigénica. Y la unión que existe entre ese receptor y esa estructura antigénica es más o menos buena. Si esta bacteria se encuentra recubierta por un anticuerpo, entonces esa unión va a incrementarse porque este fagocito, además de aquellos receptores que ya mencionamos, también tiene receptores para la porción FC de los anticuerpos. Como les digo, esa unión es más fuerte. Entonces el proceso de la fagocitosis se amplifica. Ahora bien, sobre la superficie de los fagocitos, además de esos receptores de aquí, los receptores para la porción FC de los anticuerpos, también hay receptores para algunos fragmentos de complemento. Ahorita vamos a ver qué es complemento. Ese fragmento de complemento que funciona como opsonina se llama C3b. Entonces, la unión del C3b que se encuentra opsonizando o recubriendo esta bacteria se une al receptor C3b que existe sobre la superficie del fagocito y esa unión es aún más fuerte. Entonces, el proceso de la fagocitosis se potencia aún más. Y si la bacteria o el antígeno está opsonizado o recubierto tanto con anticuerpos como con el C3b, pues la unión de los receptores con estos fragmentos es muchísimo mayor y la fagocitosis se potencializa aún más. Yo siempre les explico a mis alumnos el proceso de la opsonización como si a una persona le gusta, por ejemplo, una ensalada, pues se la come. Pero si a esa ensalada le ponemos una opsonina, es decir, le ponemos un aderezo, nos la comemos con más gusto. Entonces es más o menos lo que sucede con el fagocito. El fagocito puede ingerir a un antígeno, pero el proceso de la fagocitosis se va a incrementar o se va a potenciar si ese antígeno se encuentra recubierto con las opsoninas. Esas opsoninas pueden ser los anticuerpos o pueden ser algunos componentes del complemento como el C3b, entre otros. Hay otros ejemplos de opsoninas que por el momento nos vamos a quedar solamente con estas dos que les acabo de mencionar. Vamos con lo que sigue, pues estábamos hablando de complemento, pues hablando de él, les digo que en 1894 Jules Bordet determinó que en el suero, además de los anticuerpos que ya habíamos dicho que existían, había otro componente que tenía actividad lítica también, pero que a diferencia de los anticuerpos era termolábil, es decir, que era sensible a las temperaturas elevadas, a diferencia de lo que sucede con los anticuerpos que son termoestables. Las altas temperaturas a los anticuerpos no les hacen nada. Entonces, Bordet hizo el siguiente experimento. Él inmunizó animales de laboratorio con bacterias. Al día 7 obtuvo el suero de estos animales inmunizados que tenían anticuerpos antibacteria. In vitro hizo reaccionar a ese suero con las bacterias con las que había inoculado al animal de laboratorio. Eso lo hizo a 37 grados centígrados y no observó crecimiento bacteriano, puesto que este suero a 37 grados centígrados se encargaba de lisar o de destruir a esas bacterias. En ese momento, esa capacidad lítica se le atribuyó por completo a los anticuerpos. Pero resulta que cuando Bordet hizo exactamente lo mismo, pero ahora calentó el suero a 56 grados centígrados, temperatura a la cual los anticuerpos son perfectamente estables, se observó el crecimiento bacteriano, es decir,
no hubo lisis de las bacterias. ¿Por qué? Si a esa temperatura los anticuerpos están perfectamente funcionales. Bueno, la conclusión a la que se llegó es que además de los anticuerpos, en ese suero debía haber otro componente que le ayudaba o que complementaba la acción lítica de los anticuerpos, pero que a diferencia de los anticuerpos, esas temperaturas de 56 grados los destruían. A ese otro componente inicialmente se le llamó alexina, pero después Ehrlich le cambió el nombre a complemento para hacer alusión a que ese otro factor complementaba la acción lítica de los anticuerpos. El complemento se define como un conjunto de más de 30 glicoproteínas que se encuentran en el suero. En condiciones normales, es decir, en ausencia de antígeno, estas proteínas del complemento se encuentran intactas e inactivas. Después de que un antígeno se introduce al organismo, estas proteínas se van a activar y la manera en la que se activan es por ruptura enzimática generando fragmentos activos. Esos fragmentos activos de complemento, por ejemplo, el C3A, el C3B, el C5A, son los que van a llevar a cabo la eliminación antigénica a través de 3 mecanismos diferentes. Por ejemplo, el C3B ya sabemos que es una opsonina que se va a unir a la superficie microbiana y con ello va a potenciar o va a facilitar el proceso de la fagocitosis y de esta manera se promueve también la eliminación antigénica. Por su parte, el C3A y el C5A son poderosos promotores de la inflamación. Cuando la inflamación se estimula, también se está estimulando la eliminación antigénica. Hay otros componentes activos del complemento que lo que van a hacer es formar poros en la superficie microbiana y eso lleva a un desequilibrio osmótico en esta célula microbiana que provoca su estallamiento, es decir, otro mecanismo a través del cual el complemento puede eliminar a los antígenos es por la lisis directa de los microorganismos. El complemento puede ser activado a través de 3 vías diferentes, que son la vía clásica, la vía alterna, conocida también como alternativa, y la vía de las lectinas. ¿Qué se requiere para que una u otra vía sea activada? Bueno, la vía clásica se llama así porque fue la primera vía que se descubrió. Sin embargo, va a ser la última de las vías en ser activada, debido a que para que se inicie ese proceso de activación se requiere de un complejo antígeno-anticuerpo y ya sabemos que para que los anticuerpos se produzcan se requieren de aproximadamente 7 días. La vía alterna y la vía de las lectinas son vías que se van a estimular o se van a activar inmediatamente después de la entrada del microorganismo patógeno. ¿Qué requiero para que la vía alterna de complemento se active? Solamente la presencia de un microorganismo patógeno, ¿cuál? El que sea. Para que la vía de las lectinas se active, en cambio, necesito también un microorganismo, pero no cualquier microorganismo. Necesito uno que sobre su superficie posea azúcares como la manosa. Hablemos ahora acerca de los grupos sanguíneos y de Karl Landsteiner. El manejo de sangre se ha realizado desde tiempos muy remotos. La transfusión de sangre de un individuo a otro tuvo su inicio en el año 1600 de nuestra era y se ha venido realizando esta práctica hasta nuestros días con diferentes finalidades. Al principio, las transfusiones se utilizaban como una fuente de juventud y de sabiduría. Después, las transfusiones se utilizaron como una forma de conferir inmunidad y actualmente se utilizan como un medio para reponer la sangre que se ha perdido por alguna enfermedad, accidente o cirugía. Los primeros donadores de sangre para el humano fueron los animales, por ejemplo, borregos, perros, terneras, pero el fracaso en los beneficios esperados y las consecuencias desagradables que se obtuvieron fueron poco a poco convenciendo a los médicos de aquella época de que las transfusiones de sangre debían hacerse, pero solamente entre humanos. Cuando las transfusiones se realizaban entre humanos, se observaba que en algunas ocasiones la transfusión era un éxito, pero en otras ocasiones se presentaban reacciones adversas en el individuo transfundido que provocaban su muerte.
Durante mucho tiempo fue un misterio el por qué unas veces las transfusiones daban resultados positivos y en otras ocasiones causaban la muerte del individuo, hasta que el patólogo alemán Karl Landsteiner resolvió ese problema al demostrar, mezclando suero y glóbulos rojos de diferentes individuos, que existían diferentes tipos de sangre. Clasificó a la sangre en 4 tipos, basándose en la presencia o ausencia de los antígenos A y B. Entonces, cuando se realizaba una transfusión entre individuos con tipos sanguíneos compatibles, esta era un éxito, pero de lo contrario se observaban reacciones posttransfusionales adversas que podían poner en riesgo la vida del individuo transfundido. Gracias al descubrimiento de Landsteiner, en la actualidad pueden salvarse millones de vidas a nivel mundial cada año realizando transfusiones sanguíneas seguras. Ahora bien, fue en 1901 cuando 2 investigadores, que fueron Paul Portier y Charles Richet, observaron por primera vez una reacción indeseable relacionada con la respuesta inmunológica. Estos 2 investigadores se encontraban estudiando por encargo del príncipe Alberto de Mónaco las propiedades tóxicas de las medusas que irritaban la piel de los bañistas del mar Mediterráneo. Y ellos, trabajando con los extractos glicerinados de estas medusas, observaron que cuando administraban una pequeña cantidad del extracto en perros que 20 días antes habían recibido una primera dosis de ese mismo material sin consecuencia alguna, en pocos segundos estos animales mostraban síntomas de asfixia, de parálisis, diarrea, vómito con sangre, para fallecer minutos más tarde. A este fenómeno, inducido por la inyección de un material antigénico, se le dio el nombre de anafilaxia, solamente para indicar que su efecto era opuesto al de la profilaxis o protección. Y así, poco a poco, se fueron describiendo una serie de fenómenos biológicos en donde los términos inmunidad, respuesta inmunitaria, fueron cada vez más frecuentes. Y casi sin percibirlo, nació una nueva rama del conocimiento que con el tiempo fue creciendo hasta constituirse en lo que en la actualidad es la inmunología, una ciencia que, como vimos, ha hecho, sigue y seguirá haciendo importantes aportaciones en todos los campos de la biología.